Bien, abrimos el segundo bloque como lo hacemos habitualmente y vamos a estar hablando, por supuesto, de lo que corresponde a el espacio de salud y deporte donde Pablo Massetti, bueno, nos tiene habitualmente con sus eh, segmentos, en este caso dedicado a lo que corresponde a preparación, perdón, a nutrición. Los días jueves es nutrición. Pero lo vamos a saludar a Pablo, le vamos a dar la bienvenida. ¿Cómo te va, Pablo? ¿Cómo andás? ¿Cómo va, Daniel? Muy buenas noches. Saludo a vos y a la audiencia. Un jueves más. Un jueves más, sí. Vamos a bajar un poquito aquí la música para que se te pueda escuchar perfecto. Ahí está. Bueno, decía que hoy nos toca nutrición y vamos a seguir Es- hablando en la segunda parte de ayuno intermitente. Exactamente. Ese es el tema que Bien, vamos a hablar hoy. Justamente habíamos hecho una introducción la semana pasada de lo que era ayuno intermitente. Hay gente que había estado preguntando. Por eso tuvimos la posibilidad de extender un poquito más el tema. Lo que vamos a hablar hoy, en realidad, o sea, ya habíamos explicado qué es lo que era el ayuno intermitente. Lo que vamos a especificar hoy es las distintas modalidades que se están utilizando hoy en día y cuál es el beneficio de cada una de ellas, ¿no es cierto? Obviamente que el, como hablamos, como cualquier actividad, como cualquier proceso, cualquier práctica, tiene que ser paulatino, ¿sí? Y tiene que ser progresivo, ¿sí? bien, Cualquier persona que venga haciendo una dieta tipo, o sea, de 4 comidas al día, de 4 ingestas al día, si tiene pensado en ingresar, digamos, en el mundo del ayuno intermitente, lo ideal es ir haciéndolo paulatinamente y retirando a poco primero el nivel de carbohidratos de la dieta, o sea, disminuyendo un poco y bajando los carbohidratos de índice glucémico alto, porque lo que más afecta, digamos, un ayuno al cuerpo es justamente el descenso de glucosa, o sea, los síntomas provisoriamente secundarios, digamos, de un ayuno intermitente al principio pueden ser pequeñas hipoglucemias porque el cuerpo todavía no está acostumbrado a combustionar, digamos, la grasa en un ritmo metabólico adecuado para cubrir las necesidades diarias. Pasado esta etapa, el cuerpo se normaliza y no tiene ningún problema. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hablar un poquito de las tres variantes básicas, si bien hay muchas tendencias sobre el ayuno en general, pero las tres variantes básicas que se están utilizando y qué implicancias y qué beneficios trae cada una de ellas. O sea, se está hablando de ayunos de 16 horas, o sea, 16-8, ¿sí? De 24 o only fat, como dicen los americanos, o sea, una comida que sería 23-1 aproximadamente, y cuáles son los pros y contras de cada una. Hay que tener en bien, cuenta, repasar un poquito los procesos muy básicamente, como hablamos la semana pasada. A partir de las 14 horas, 12 a 14 horas, entra el cuerpo en un estado más, digamos, de beta-oxidación, empieza a utilizar más las grasas como fuente de energía. Entonces ya la persona que quiera utilizar el ayuno intermitente como para un descenso de peso, ya es suficiente el aplicar 14 horas de ayuno sobre el resto, obviamente manteniendo una alimentación saludable y moderada en la ventana metabólica que tenga. ¿Sí? bien, Pasado las 14 horas, se empieza a incrementar una hormona que ya habíamos hablado, que es la hormona de crecimiento, que ahí estaríamos entrando en lo que es ayuno de 16 horas, ¿sí? 16 a 20 horas, entra el aumento de la hormona de crecimiento y ya entre la ventana de las 16 y 20 horas empezamos a tener efectos más, no solamente aplicado al descenso de peso, sino a lo que es la salud en general, tanto para el deportista como para la persona que busca mayor longevidad, que es el aumento de la hormona de crecimiento y procesos de autofagia, que ya habíamos hablado la otra vez. La autofagia es un proceso por el cual el cuerpo digamos, desarma, por decir así, las células viejas, los tejidos viejos, para utilizarlos como estructuras nuevas, y eso contrarresta muchas enfermedades de tipo autoinmunes e inflamatorias, o sea, regenerando y detoxificando todo el cuerpo. Esta etapa es la que más la gente que busca una calidad de salud, digamos, o una calidad de vida mayor. Y llegamos a lo que es only fat o una sola comida, o sea, 23-1, que es maximizar el efecto donde llega el límite, digamos, el tope, digamos, de la autofagia, donde los procesos se dan mucho más grandes, pero, a ver, en esto también tenemos pro y contra. Dependiendo en qué horario se coma, hay gente por ahí que no puede irse a dormir sin comer,
o sea, el ayuno de una comida diaria lo hace de noche. El problema es que es muy contraproducente para lo que es el sistema digestivo, porque como uno tiene que hacer en una sola comida prácticamente toda la ingesta calórica diaria, ¿sí? Va claro. con el estómago muy cargado y el sistema digestivo cargado de noche generalmente tiende a hacer enfermedades de lo que es reflujo gastroesofágico o problemas de esa índole. Entonces, lo que el autor, que hablamos todavía, Osaki, que habla justamente de esto, él recomendaba hacer la comida al día, al mediodía o a la tarde. Lo que pasa es que no todo el mundo a lo mejor tiene esa capacidad de irse a dormir o comer a mediodía y después llegar a la noche sin alimentarse. Yo quiero hacer una consulta. Por ¿Dónde favor. quedó, por ejemplo, esas premisas que había en cuanto a la cuestión alimentaria? Recuerdo que esto lo dijiste, pero bueno, es para que lo tengamos presente. De Parece las perfecto. cuatro comidas, o las 6 comidas, mientras más comida parecía que había un Exactamente. proceso por ejemplo, desayunar como un rey, almorzar como un Como príncipe príncipe, y cenar eh, como mendigo. cenar como mendigo, exacto. ¿Qué Exactamente. pasó con todo eso? A ver, esa premisa, a ver, es ¿Sigue vigente? parcialmente cierta y parcialmente errónea para el que no, a lo mejor Ah, no quisiera adentrar, digamos, dentro de lo que es el ayuno intermitente. ujú, Sabemos que el cuerpo tiende a hacer un ciclo circadiano biológico, o sea, desde la salida a la caída del sol, que sería un promedio 10 de la mañana, 5 de la tarde, más o menos, dependiendo de la época del año que estamos, pero es más o menos el círculo, o sea, donde varía la sensibilidad a la insulina. Entonces, comer en periodos donde el nivel de sensibilidad a la insulina es bajo, es más proclive que el cuerpo tiende a asimilar esas calorías como fuente grasa, o sea, acumular para lo que es el sobrepeso. ¿Qué pasa? ¿Qué acontece con el tema de comer 4 comidas al día? En realidad, son premisas basadas en estudios, digamos, que han sido muy aleatorios y hoy en día se están corroborando y no son totalmente ciertos. O sea, volvemos a lo mismo. Vivimos en un mundo moderno, pero tenemos un organismo de un hombre primitivo. O sea, nuestro cuerpo no deja de ser de Homo sapiens, ¿se entiende? O sea, claro, de cazador-recolector. Un sistema digestivo que a lo mejor no estaba acostumbrado a recibir volúmenes de alimentos como, a ver, como normalmente se decía en la nutrición clásica, comer cada 3 horas, que se habla ujú, mucho, ¿sí? El claro, sobrecargar constantemente el sistema digestivo hace también que toda la función metabólica, o sea, cada vez que uno ingiere alimentos, sea carbohidratado o no, en menor medida cuando no es carbohidrato, hay una liberación de insulina. Y a ver, claro. la gran mayoría de las enfermedades, digamos, digamos, no patológicas, no de bacterias, virus, o sea, Ujú, autoinmunes o enfermedades crónicas que se habla, están relacionados con esos procesos de esa desregulación hormonal, del cortisol y de la insulina. O sea, el bajar el nivel de insulina y el dejar descansar el sistema digestivo hace que los procesos, es más, se calcula que una persona, es más, hay un premio Nobel en medicina justamente de este japonés que descubrió la autofagia, o sea, tiende a tener un incremento en la supervivencia, digamos, en la longevidad, de entre un 15 y un ujú, 30%, lo hablamos la otra vez. Son estudios mucho más actualizados y rumores y mitos también que se han ido arrastrando del deporte en relación inclusive al fitness y al culturismo, que cuando más proteínas comíamos y cuanto más meses al día el músculo crece más, sí, o que si una persona está tantas horas en ayuna, entra en un catabolismo muscular inmediato. Eso se ha corroborado que no es totalmente cierto, porque justamente el cuerpo tiene muchos mecanismos para mantener la masa magra durante más de ujú, 24 horas. O sea, si no, imagínate que, Daniel, una persona, vamos a un caso antropológico, es un ser humano que estaba en el medio de la selva cazando y comía una vez al día, o sea, no podría sobrevivir 1 o 2 semanas. claro, claro, claro. Biológicamente no sería posible porque no tendría fuerzas para levantarse, o sea, el cuerpo estaría usando como primera instancia combustible, digamos, muscular, y eso en laboratorio se ha descubierto que no es cierto. El cuerpo recién entra a catabolizar proteínas pasada las 24 horas y en una tasa muy baja. Lo primero que utiliza es glucógeno. Cuando empieza a detectar que las reservas de glucógeno son bajas, ni siquiera consume todo el glucógeno porque precisa y empieza a entrar como combustible principal la grasa. ¿Sí? Y se activa Claro. inclusive un proceso que se llama gluconeogénesis, que a partir de la grasa genera glucosa nuevamente, entonces
la necesidad absoluta de carbohidratos tampoco es cierta, que tuvo mucho tiempo en el deporte. O sea, tenemos procesos, lo que pasa es que el cuerpo no está entrenado. Son años Claro, y años de comer todo el tiempo y comer, que son dentro de las 4 comidas, ingerir carbohidratos. claro. Obviamente que a medida que se estudia, como todo, se van rompiendo paradigmas de esta índole. Ujú. Bueno, así una repasada Por favor. por algunos nombres que veo. Saludo para Natalia, para Pepe, para Romina, Bueno, algunos que están conectados y que están escuchando lo que estamos hablando. Bueno, yo personalmente creo que debo ser desde descendiente de camello, ¿no? Porque tengo un reservorio bastante importante, pero de material graso. Entonces, está creo que bien. con un poquito de agua y eso tengo para unos cuantos días ahí para poder Bien, alimentar. Claro. así es. Eh, Pablo, sacando la chanza de lado, eh, tenemos para el próximo martes, vamos a estar viendo lo que es preparación física. Exactamente. Normalmente vamos adelantando el tema que surge a Así veces de es. preguntas, de consultas. Bueno, ¿cuál sería el tema que estaríamos tratando para la semana que viene? La semana que viene nos vamos a abocar un poquito más a los atletas, que también tenemos nuestro público seguidor, o sea, no vamos a hablar tanto del amateur, vamos a hablar un poco de lo que es planificación deportiva. Vamos a hablar un par de parámetros base, planificación deportiva para los atletas por ahí que tienen sus dudas en relación a cómo orquestar y armar, digamos, un lineamiento desde algo chico hasta a lo mejor un planeamiento anual, digamos, de alguna actividad específica como para dar Bien, pequeñas pautas y tips para que los que son autodidactas puedan ayudarse un poco y los que están encaminados tengan más claridad sobre algunos temas. bien, Pablo. Bueno, eh, por supuesto, hoy estamos festejando, la Radiofonía Argentina cumple 100 años después de aquella Así es. transmisión el 27 de agosto de Los Locos de la Azotea. Bueno, nosotros somos unos locos actualizados, pero en fin, seguimos siendo locos, ¿no? Y haciendo este tipo de cosas que nos gusta y bueno, poder difundir, poder llevar información, tratando de ser lo más, siempre lo honesto que uno pueda, tratando de recurrir a la mejor información, ¿no? Así así es. que te agradezco, te dejo un abrazo, que tengas buen fin de semana y nos vamos a reencontrar el martes a partir de las 19:30 contigo, a las 19, por supuesto, con toda la audiencia de Puerta D, para seguir transmitiendo este tipo de experiencias que tiene que ver, en el caso de los días martes, con la preparación física y, como todos los jueves, lo que tiene que ver con la nutrición. Abrazo, buen fin de Bueno, otro semana, saludo para Pablo. vos, un abrazo también y un saludo a la audiencia. Bien, Pablo Massetti pasaba por los micrófonos de Radio Libertad y Puerta D. Nosotros, después de una pequeñísima pausa, venimos con mucho más Puerta D. Chao, Pablo. Vamos, Daniel, buen fin de. Buen fin de. Chao, chao.